Massa de Sur y las deudas del menemismo, se llama esta columna. Bueno, vino tranquilo, fino, amore. ¿Qué pasó? Me levanté así, con lagañas y con pocas ganas de mentir. Voy a arrancar esta columna con una frase de Borges, y que me juzgue quien quiera. La mierda. Vamos. Que me juzgue quien quiera. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia, decía Borges, haciendo referencia a este problema estructural de inversión histórico que hay en la ciudad de Buenos Aires y que para mí se traslada a, al menos los primeros cordones del conurbano. Sí. Entendido como que la zona norte de la ciudad es aquella en la que fue poblada por la gente rica y la zona sur, aquella que fue poblada por gente más de clase media baja. Es el ¿viste? El edificio del Ministerio de Desarrollo que tiene a Cristina, a Evita bardeando a los gorilas del lado norte y siendo muy tierna con los del sur. Claro. Bien. Exactamente. Entendido también una analogía que hacía Borges en esta frase, como que en el sur se encontraba la barbarie y en el norte la civilización. Exacto. Todo se remonta a eso en esta famosa Argentina, ¿no? ¿A qué voy con esta analogía berreta que estoy haciendo? Que el problema que tiene Edesur y Edenor es estructural. O sea, es un problema de falta de inversión estructural en el cual en la zona norte siempre se ha invertido más que en la zona sur de la ciudad. Realmente, digamos, hay que remontarse a las épocas de Segua para entender cuándo esa falta de inversión en un sector respecto a otro profundizó el problema que tiene hoy Edesur a nivel estructural y del cual nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Habla de Sigma y no sé qué es. Bien, vamos por partes. Primero explicar lo que pasó ayer por si hay alguien que no está perdido, ¿te parece? Sí. Vamos de adelante hacia atrás. Como decíamos, el Gobierno Nacional a través del ENRE presentó el jueves pasado, lo hablamos en este programa, una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación, desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos. O sea, sí. No solo están haciendo mal su trabajo, sino que no están llevando adelante las inversiones necesarias y además hay una sospecha de que estuvieron desviando fondos. Este es el gesto de desviar fondos. Y bueno, o sea, digamos, bajo esa idea de que ellos supuestamente no reciben la plata necesaria porque las tarifas están muy bajas para poder invertir. Sí. Eso es lo que argumenta Edesur hace años. Lo que Pero el las Estado tarifas no sospecha, están bajas, están subsidiadas. Bueno, mentiroso. Bueno, no, ellos dicen que ese subsidio, más allá de eso, ¿Es bajo? Es bajo. O sea, lo que dicen es que subsidiadas o no subsidiadas, las tarifas no llegan hoy a cumplir, digamos, el monto necesario como para que ellos tengan un pedazo para invertir, un pedazo para pagar la energía y un pedazo para quedarse. Eso es lo que argumenta la empresa. Entonces, lo que pasó ayer en realidad es una ratificación de esta denuncia que ya habíamos anunciado la semana pasada. Y se solicita a partir de eso que, primero se prohíba salir a los dueños de la empresa del país. Ah, ¿real? Esto es importante. Ah, muy bien. Sí, evitar que se fuguen, básicamente. Y que a la vez el Estado tenga la posibilidad de ver, o sea, entrar en los libros contables y ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Como fiscalización. Pero hay una posibilidad de o sea, ¿la denuncia penal ya está hecha a los dueños de Edesur? No sé, me estás preguntando algo que no te puedo contestar. Hay una denuncia penal a Edesur. La denuncia penal ya está hecha, Sí, o sea, esto es la ratificación de la intervención a partir de la denuncia penal. Entiendo. O sea, pero van a investigarlos. Sí, desde ya es lo que están haciendo ahora. Listo. Ahora, esto no significa que estamos expropiando Edesur, o sea, que Sergio Tomás Massa está expropiando Edesur, aunque quizás a algunos les gustaría que eso suceda. Acá Cami Palacín dice, supuestamente ya hicieron una denuncia penal, pero... Ahí va. Está hecha la denuncia penal. Es lo que hicieron la semana pasada, técnicamente. A ver, como decíamos, ¿qué significa esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la denuncia penal, digamos, sí, lo que pasó ayer? Sí. Es una formalización. Es como decir, hicimos una denuncia penal, no nos quedamos ahí, nos estamos como haciendo cargo de que de la empresa un poco en su deficiencia, porque a todo esto hay que decir que Edesur anunció que se quiere ir del país. Está en venta. Es que esa es mi duda. Y ellos están muy como que estamos en venta, ¿no? ¿No como le estamos haciendo un re favor con esta intervención? Tipo, si vos tenés un organismo o una empresa intervenida, ¿no baja tu precio del mercado, por ejemplo? Eso es una pregunta que le podemos hacer a Mati Wasserman mañana. Y sí.
Pero el tema es que te tenés que... Bueno, igual, perdón, dale, José. Sí, perdón, No, perdón. no, igual digamos que el Estado no sale beneficiado en todo esto, se vaya de sur o se quede, porque la realidad es que hay un problema estructural del funcionamiento en la empresa que provee energía. Total, eso Y es obvio. Entonces, bueno, digamos, el Estado ya tiene un problemón, ¿me entendés? Sí, sí, porque intervenga o tenés- no intervenga. Claro, total. A eso voy. En ese sentido, yo creo que intervenir es una decisión humana de decir, che, acá hay mucha gente que la está pasando mal, no podemos hacer ojos ciegos a esto, ¿no? Ahí es donde yo te retruco y digo, para mí es una decisión más electoral. Bueno, ahora lo vamos a discutir Ok. porque es un entramado más profundo de lo que parece. Bien. Jorge Ferraresi, que es intendente de Avellaneda, hoy mismo anunció que va a seguir frente a sus actividades de Avellaneda, además de ser interventor por 180 días de la empresa Edesur, es además ex secretario de Servicios Públicos en Avellaneda, antes de ser intendente, y es ingeniero, o sea, es un tipo que sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Esto ayer mucha gente se preguntaba por qué Ferraresi, bueno, un poco esta es la respuesta. Bien. ¿Habrá una respuesta política también? Sí, por supuesto. Es un tipo que fue autorizado, dicen las fuentes, por Cristina Kirchner para que ocupe ese lugar. O sea, Cristina esto- estaría avalando ¿Esto? este movimiento y Ok. esto también se puede deducir, Joan, no sé si tenés por ahí el recurso número 1, a partir del tuit de Juliana Di Tulio de ayer, apenas sucedió la intervención, ella tuiteó, luego de la intervención de 180 días de la concesionaria habrá que revocar o rescindir la concesión oficial de Edesur. Esperemos que los señores jueces no le den la espalda a los y las usuarias apañando una empresa que maltrata a millones de argentinos con todo tipo de excusas. Juliana Di Tulio, muy cercana a la vicepresidenta, te lo puedes llevar, Joa, si querés. Me encanta, te lo puedes Te lo puedes llevar. Bueno, esto como para entender, digamos que hay un aval, ¿no? Como o de sea, ese sector. hay un aval y el kirchnerismo está tensionando para que se termine la concesión. Exactamente. Ok. A ver, ahora ya nos vamos a la historización de la concesión, Me que es gusta. muy importante. La intervención de Sur incluirá la ejecución de esta multa de 2.700 millones de pesos que está adeudada, ¿no? Este monto tiene como fin, digamos, ser utilizado como mecanismo de devolución. O sea, Para se los le va, usuarios, claro, sí. No sabemos de qué formato. Si es que les van a dejar de cobrar la factura por unos meses, no creo que les depositen plata a los usuarios, eso sería raro. Seguramente sea una cosa más así retroactiva en la factura. Bien. 2 puntos sobre esto para ir ya a entender el argumento de la empresa respaldado por la oposición, ¿no? Como para entender que esto es una disputa política, Ok. lo que está pasando acá, Sí. Y entender de dónde parte este conflicto. Primero, esto, ¿no? Hay que ver cómo se traduce esto en la práctica. O sea, si es la nada misma o si hay una intervención más activa por parte del Estado, o si es solamente una cuestión política, ¿no? Ujú. El Estado interviene en la empresa, en segundo lugar, el Estado interviene en la empresa luego de varios veranos de complejidades técnicas y fallas en el servicio, pero precisamente en el momento en que el presidente da un discurso en el Foro Internacional de los Derechos Humanos, luego de haber sido señalado Sergio Massa esta semana de tener vínculos con los dueños de Edenor. Sergio Massa Edenor. tiene vínculos históricos con el establishment. Manzano, Vila y demás, que son los actuales dueños de Edenor, que aparecieron también cuando se anunció la venta de Edesur como posibles compradores ahí, aunque no hubo un anuncio, digamos, formal de su parte. Ok. Bueno, como son los dueños de Edenor, se cae de Maduro que quizá les interese comprar Edesur. Yo no creo, porque los problemas que tiene inversión en Edesur son muy jodidos y no creo que nadie quiera agarrar este muerto. O sea, digamos, ¿no? Edesur está muchísimo más vaciado que Edenor. Sí, por este problema histórico que es estructural entre un sector de la ciudad representado por los ricos y otros por los pobres, ¿no? Eso es interesante entenderlo. Ok. Por eso arranqué diciendo Sí, la frase sí, de sí, Borges. sí. Bueno, como decíamos, Edesur lo que dice es, miren chicos, yo durante 20 años, o sea, de 20 años que pasaron, solo 2 se pagaron tarifas justas acorde a la inflación. ¿Alguien puede adivinar qué año fueron? Macrismo. Muy bien, Camilo, excelente. Tenés una estrellita dorada. Has estudiado. Tenemos, Joa, si tenés ahí el archivo número 2, como para entender qué piensa la oposición de este conflicto. No leo nada, por favor, si alguien puede leer, porque soy ciego. El gobierno se hace el enojado e interviene de sur, pero el propio Alberto Fernández, firmó el decreto 815/22 suspendiendo la revisión tarifaria integral, que es la instancia en la que se acuerdan las inversiones y se compromete la calidad. Entre paréntesis, cortes. El ENRE intervenido tampoco controló. Bueno, Martín Tetaz defiende a Edesur. Hay que tener ganas, ¿no? Defender a Edesur. Sí, sí, la verdad, un poco hijo de puta tenés que ser. Sí, Con no la sé. gente. O sea, permitime dudar de tus intereses, por lo menos, ¿no? Más allá de los adjetivos calificativos. Ahora,
Esto es interesante porque el mejor ejemplo de esta disputa, ¿no? De que Edesur dice no tenemos guita porque las tarifas están bajas y el gobierno dice, vos estás jugando la plata o no estás invirtiendo igual o lo que sea, es la millonaria condonación de deuda a favor de Edenor y Edesur que fue dada por el Ministerio de Economía este año. Perdón, sí, el último día hábil en realidad del 2022. O sea, cuando estamos todos con la copita acá brindando Feliz Año Nuevo, Rayón firmó esta condonación de deuda, una deuda que llegaba a ser de 219.615 millones de pesos y que ahora va a ser de 80 millones de pesos. O sea, se perdonaron 140 millones de pesos, más o menos, ¿no? Estoy redondeando números, pero ¿nosotros? Eso es. El Estado le perdonó... ¿Con la tuya contribuyente? Exactamente, con la tuya contribuyente. A ver, para entender esta acción... Porque ahí que salieron a decir todos, como bueno, Edenor, o sea, los dueños de Edenor son Manzano y Vila, que son amigos de Massa. Manzano y Vila son los que lo ayudaron mucho a armar la campaña Massa en 2003 en el Tigre. Y América también. Sí, América. Okay. O sea, Massa tiene un vínculo íntimo con ellos, eso es real. Está comprobado por ellos mismos. O sea, hay fotos. Comprobado, no comprado. Comprobado por ellos mismos. Gente. Lo que sería decir la gente es, che, Massa le está perdonando una deuda a sus amigos. Ok, sí, claro, obvio. Bien. Bueno, yo no voy a sacar conclusiones al respecto, ¿no? Yo solo tiro los datos sobre la mesa y que la gente saque sus propias conclusiones. La gente no es boluda, José. Pero para entender justamente el origen de esta deuda tenemos que retroceder a una época un poco gris de la Argentina. Corrían los años 90. Claro, obvio, pa. Todo pasó en los 90. Exactamente. Edesur fue parte, o sea, surge la empresa en la privatización del 92, ¿no? Que fue llevada adelante por Carlos Saúl Menem. Ya no hace falta tocarse nada porque, ha fallecido. Muerto, su contrato de concesión fue aprobado el 31 de agosto de 1992 y tiene una duración de 95 años. O sea que técnicamente van a estar a cargo del servicio hasta 2087. ¿Los de Edesur? Sí. 2087. Pero si se bajan antes deberían... No es que no. Se está poniendo en duda. O sea, la intervención no es que dice le sacamos la concesión. Pero en él se está yendo. Edesur sí. No, en él. En él... aclarémoslo tanto para quien no sepa. Sí. Edesur pertenece a Enel, que es una empresa del Estado italiano. Sí. Y Enel se está yendo del país. O sea, Enel es accionista de Edesur, pero Exacto. no es el único dueño. No, pero era el que estaba a cargo efectivamente de la Sur. administración. O sea, sí, claro. en términos concretos eran los que que es los que se están yendo y por eso también que se intervino, porque una empresa que se está yendo obviamente no va a Pero ahí lo que se entiende es que quien la compre tendría la concesión hasta 2087. Ok. ¿Entendés? O sea, la concesión queda perfecto. igual. Exacto. Bien. Salvo que el Estado intervenga y tome cartas en el asunto, que es un poco lo Y que está haga pasando. medio como YPF que dice, bueno, estas acciones me las quedo yo. Claro, que Ok. no es 100% del Estado, pero es un pedazo, ponele, o la decisión que sea que tome el Estado. Bien. Después, si el Estado tiene o no plata para comprar del sur, es otra discusión, cosa. y la respuesta es no. Como decíamos, el contrato la privatización del sur, fue llevado adelante en el marco de las privatizaciones, que propuso nuestro señor Carlos Saúl Menem. Te pido ahí el videito del caballero. Queremos complementar al Estado de Derecho con el Estado de Justicia. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad y siguiendo los postulados de la doctrina nacional justicialista. Como tantas veces lo señalé, yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo. Yo creo en el argentinismo con mayúscula, no en la soberanía del hambre, del atraso, de la decadencia, sí en la soberanía que nos permita nuestra recuperación definitiva. Pero esto no significa, naturalmente, que reformar el Estado sea simplemente sinónimo de privatizar empresas públicas. Se trata de un medio instrumental, insisto, para poder cumplir con nuestros verdaderos fines de justicia, independencia y soberanía. Bueno, acá escuchábamos el anuncio de lo que fue la ley 23.696, conocida comúnmente como la ley de reforma del Estado. Esta ley básicamente lo que permitió es que el Estado perdiera el control de empresas en sectores estratégicos como son la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la construcción. Esto lo conocemos todos, es un pasado, qué sé yo. Sí, que hay que... ¿Cómo se logra la independencia y la soberanía privatizando las principales empresas de valor estratégico de energía? No importa. Exactamente. Ya sabemos cómo no se logra. No se logra. En este revoleo de privatizaciones, SEGBA, que era entonces la empresa de servicios eléctricos de Gran Buenos Aires, se privatiza y se convierte en 3 empresas distintas, que son Edesur, Edenor y Edelap.
cada Ok. una encargada de áreas distintas de AMBA. El AMBA, ok. Lo cual ya no tiene mucho sentido, porque hay un concepto de la economía que yo no soy economista para nada, pero lo tomo para explicar esto, que es el del monopolio natural, ¿no? Ok. Cuando uno habla de algo tan común como es la distribución de la energía, digo, ¿por qué pondrías a 3 empresas a competir, ¿no? Geográficamente en lugares distintos. No tiene sentido, digamos. Claro. ¿Por qué vas a generar un entramado de 3 cableados distintos cuando lo lógico es que vos tengas uno? Bueno, el argumento, ¿se entiende a lo que voy? ¿Les parece lógico? No, para. Porque yo lo que pienso es, no hay competencias y cada una de estas empresas gestiona un lugar geográfico distinto. Habría competencias si haya 3 por todo el lugar. Claro, Ok. Que no se igual dividan por distrito, tampoco digamos. es que vos podrías elegir, Exacto. digamos, si tener Edesur o Edenor. No puedes ¿entendés? elegir, de hecho. Ah, no O sea, podés, sería claro. raro que vos justo con la electricidad no es que puedo elegir Villavicencio, ¿me entendés? Claro. No puede, o sea, por eso se dice que es un monopolio natural. Ok, digamos. ok. En todo caso, ahí entra la cuestión de las concesiones. Bueno, que gane el mejor postor. Lo que decía el menemismo es, pongamos 3 empresas porque van a competir por dar un mejor servicio. Claro, Lo cual falso. es mentira, Claro. ¿no? Acá hay toda una cuestión de que se abre, de que por qué entonces dividís en 3 empresas. Bueno, primero porque dividís el kiosquito entre más amigos. Por supuesto. Segundo, porque si lo que haces definitivamente es desviar los fondos, bueno, tenés la posibilidad de camuflarlo más, ¿no? ¿Cómo se desvían los fondos? Y viene de Sur y pone en sus balances que vino en él, o sea, la empresa de la que pertenece de Sur, y le dio una capacitación de, qué sé yo, cómo hacer, no sé, cabres más lindos. Claro. El know-how. Exacto. Y en realidad, bueno, o sea, estás desviando fondos hacia vos mismo, ¿no? Porque en él es tu propia, o sea, sos parte de esa empresa. Ujú. Digamos, ahí es donde se genera como este vacío legal. O sea, hay que ver si es corrupción, si es, ¿no? Como Sí, la sí, carátula sí. legal yo no la sé, pero esto es lo que está intentando investigar el Estado, ¿no? Todo esto para explicar eso y el origen del conflicto. Entonces, el sistema eléctrico se divide, de SECVA pasa a ser Edesur, Edenor, Edelap, y se divide en 3 tramos, o sea, separan la generación, la transmisión y las distribuidoras. Ok. El problema que tenemos hoy con la luz es de las distribuidoras. O sea, Bien. la mayor desinversión es en ese sector. En todo lo que es generación y transmisión, esto mismo hoy a la mañana lo reafirmó Flavia Rayón en una entrevista en Radio Con Vos, es principalmente la distribución, la generación y la transmisión está más o menos óptimo. Bien, pero la distribución es lo peor. Sí, que es la relación directa con los usuarios. Claro, claro. Por eso es lo terrible en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto es que el Estado le perdona una deuda millonaria a Edesur y a Edenor, que desde el 92 en adelante vienen diciendo que no estamos cobrando tarifas lo suficientemente altas. O sea, que ellos no llegan a cubrir el precio de la energía. ¿Y la deuda bajo qué justificación Bueno, se perdona? esto es interesante, ¿no? Esta discusión existe entonces del 92 para acá. Desde la privatización en adelante, las fallas técnicas han sido millones. El primer gran corte fue en el 99, que hubo un apagón por 11 días en un gran territorio, si no todo. Y desde ahí en adelante los apagones son moneda corriente, ¿no? Sí, eso todos eso los es una veranos. realidad. Entonces, desde ese entonces la disputa es, bueno, lo siento, hay apagones porque no podemos invertir, porque ustedes cobran muy bajas las tarifas, qué sé yo. Durante la gestión de Néstor y Cristina se mantuvo esta política de los subsidios de la tarifa eléctrica hasta 2015, donde llega nuestro expresidente Mauricio Macri, declara la emergencia energética o sinceramiento de tarifas, ¿se Sí, acuerdan? Sí, pijazo total. Tarifazo. Exactamente. Y desde enero de 2016, el gobierno de Mauricio Macri efectúa la quita gradual de subsidios de las tarifas, lo que significó para el promedio de clientes un incremento de hasta 10 veces el valor de lo que venían pagando del servicio. I remember. Exactamente. ¿Cómo es? North Remember. North El Remember. sur, en este El caso. Sur remember, El sur total. remember. En ese momento, la medida fue objetada por vía recurso de amparo por ser abusiva, arbitraria y improcedente, por no haberse realizado, digamos, mediante normas reglamentarias, ¿no? Que justificasen un plan de acción. Decís, vas a subir las tarifas, bueno, ¿qué va a pasar con esa guita? ¿no? Sí. Nunca eso se justificó. Y los cortes de luz no cesaron. O sea, hubo tarifazos del 3000% y el servicio estuvo lejos de mejorar. Sorpresa. No, o sea no que creo. con esa plata que sumó Edesur no decidió invertirla en el mejorar el servicio.
Exactamente. Increíblemente. ¿Qué hizo? Exactamente. La refugaron. Bueno, eso es lo que está intentando investigar el Estado, ¿no? Con la tuya. La verdadera con la la tuya verdadera con contribuyente. la tuya. Y sobre todo porque- Thanos, tenía razón el chabón, boludo. Los Thanos. Los Thanos, hijos de puta. Incluso cuando sabía que era el neoliberalismo, eran los Thanos. Bueno, estamos en Mauricio Macri, tarifa sus 3000%, el servicio no mejora, llega Alberto Fernández, llega una nueva oleada de reclamos de las distribuidoras por más aumentos. Y ahora sí, ¿no? Y ahora la respuesta fue postergar el debate por las tarifas. Ahí empezó todo el proyecto, ¿se acuerdan? De la segmentación tarifaria, de entonces Sí. vamos a hacer aumentos. Sí, pero ahí es donde empieza la pelea del kirchnerismo La con primera Guzmán. interna. ¿Te acordás? Exactamente. Ay, qué tiempo, Qué boludo. nostalgia. Qué nostalgia. de hecho, Alberto Fernández permitió que las distribuidoras le compraran a Camesa la energía con pagos parciales o directamente sin pagarle. Un loco bárbaro, realmente nadie sabe qué hacer con este conflicto, ¿no? O sea, es una puja entre la empresa y el Estado y todo surge de la privatización. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno privatiza una empresa como Estado, deja de tener poder de decisión sobre qué se hace con esos fondos, qué se hace con la inversión y sobre todo dejas de tener un acceso directo a los balances. O sea, sí, la empresa presenta unos balances, pero no estás vos ahí viendo cómo se escribe el libro Sí, contable, y ¿no? recordemos que estamos hablando de un servicio esencial. No estamos Exactamente. hablando de otra cosa. Público. Exacto. Entonces, cuando Sergio Massa asume como ministro de Economía, acá ya nos estamos acercando al final, se los prometo. Está bien. ¿Están aburridos? Estamos bien, No, estamos esto, bien. toda la gente está re contenta Sí, de esta columna. qué Vamos bueno. a recortarla y dejarla. Cuando Sergio Massa asume como ministro de Economía, la cosa cambia un poquito, ¿no? Ajá. En primer lugar, define una revisión del sistema de tarifas provocando un aumento en los ingresos de las concesionarias privadas, o sea, un aumento para Edesur y para Edenor. Recordemos que fue cuando todos nos anotamos ahí como yo quiero el subsidio. Exactamente. Generando una baja importante, ¿no?, en los subsidios que otorga el Estado y que benefician a los usuarios. O sea, él lo que hizo fue un primer filtro, Un filtro. autorizó un segundo tarifazo más medido, ¿no? Y más justamente esto, filtrado. Sí. Después informó a Camesa que dejaría de recibir subsidios del Tesoro Nacional, por lo cual se vería obligada a negociar con las distribuidoras el arreglo de sus deudas. Y acá llega justamente la explicación a por qué el Ministerio de Economía le perdona la deuda a Edenor y Edesur. Porque en realidad no es que se la perdona, sino que como deja de recibir subsidios por parte del Tesoro, Sí. necesita que ellos paguen algo de la deuda, necesitan plata. O sea, Camesa necesita algo de guita. Y por eso termina como perdonándole un pedazo de la deuda y diciendo, bueno, hermano, pagame lo que puedas. ¿No? Ok, ok. O sea, es parte de una política llevada adelante por Sergio Tomás Massa. Me perdí quién es Camesa. Bueno, Camesa también es un organismo que surge cuando se privatiza Segba Es en como el 92. otra de empresa como... Es un mecanismo regulador. Es una compañía que administra el mercado mayorista eléctrico. O sea, que lo Ok. que hace es, se ocupa de comprar la energía a las distintas fuentes alternativas de generación y se la vende a las distribuidoras. Es toda una tercerización es rarísima. como si Edesur no llegara a producir toda la energía que quiere, entonces le compra a Camesa Claro, para que distribuirla. vende a mayorista. Exactamente. Ok, A perfecto. saber que el 20% de Camesa pertenece al Estado argentino nada más. O Ah, sea, el 80% pertenece como a acreedores privados, ¿no? Ok. Por eso es que todo un loco bárbaro realmente que se remonta a la época de la privatización donde las cosas se han tercerizado y que ya no tiene sentido lógico como pensarlo por etapas. O Sí, sea, sí. la condonación de esta deuda vendría a justificarse de acuerdo a que no tenían forma de afrontar esos pagos, esas deudas que tenían justamente, y para que no se fundieran, el Claro. Estado viene y te dice, bueno, te perdono esta parte para que puedas... como- Exacto. Ok, bien. Sí, y también Camesa necesitaba la plata, porque ¿qué pasa? Camesa a su vez era subsidiada por el Tesoro Nacional. O sea, Sí. cuando uno habla de subsidio de que el Estado subsidia las tarifas, habla de que le paga una parte a las Sí. empresas que no pagas vos como usuario, Exacto. ¿no? Entonces, cuando Massa dice, che, paren, tenemos un problema con el déficit, yo estuve hablando acá con mis amigos del fondo, necesito dejar de darte esta guita. Sí. Camesa dice, bueno, voy a tener que a tus amigos cobrarles algo. Y los A amigos tus de amigos Nor y de de Sur, Sur claro. No tienen plata. no tienen plata. Bueno, perdonales un pedazo de la deuda. Explicado a grandes rasgos, ¿no? No tienen plata. Bueno, Bien. Sí, no sí, tienen sí. plata. No tienen plata. A chequear qué pasó con esa guita. Dios. Porque eso es lo que estamos tratando de averiguar. Como decíamos, el dato de color es que esta deuda millonaria fue perdonada inclusive el último día hábil de 2022. Eso es lo que no quiero dejar pasar porque me parece muy significativo. Nosotros estábamos de felices esto. por la Copa del Mundo. Bueno, ya explicamos más o menos el vínculo entre Manzano y Vila. Y cómo concluimos esta columna, ¿no? Para ¿Dónde entender. estamos ahora? Claro, ¿qué se puede hacer? No, ahora estamos en esta etapa donde decimos, bueno,
No sabemos si Massa benefició o no benefició a sus amigos. La Porque realidad todavía es que, no pasó nada. Porque todavía no pasó nada. La realidad es que sí, le perdieron una deuda de Enor muy grande. Edesur todavía está ahí en venta, con un problema de infraestructura, de inversión en infraestructura gigante. Ambas empresas se encuentran en situación dudosa de qué hicieron con la ITA, ¿no? De los usuarios, con la ITA de los tarifazos. La realidad es que esto es un problema de origen político, ¿no? Sí, por Lo supuesto. vimos cuando vimos el video de nuestro ex compañero Carlos Saúl Menem. Lo estoy diciendo irónicamente por si no quedan duras. Esto es un problema de soberanía energética derivado de una pésima administración de los recursos. Sabemos que la privatización lleva a la corrupción, eso es algo que está en la evidencia, que hemos demostrado. Y la necesidad de la energía eléctrica es un derecho, ¿no? O sea, es un servicio que debe ser público, y nosotros como usuarios también tenemos derechos. Y esta es una disputa política que nos obliga a preguntarnos cuál es el rol del Estado respecto a la administración de la energía y qué Estado queremos. Y me parece que hay una discusión que ya está llegando a un nivel de tensión tal que requiere que nosotros nos involucremos como consumidores y como ciudadanos y empecemos a preguntarnos precisamente eso, si queremos quizás la posibilidad de que la distribución eléctrica y la generación eléctrica se vuelva a estatizar. Total. O sea, yo no sé, digamos, en el marco de lo posible, qué tan posible es. No, en el marco de una discusión con el FMI, unas elecciones que se vienen donde el peronismo está completamente peleado, donde la oposición está fuerte, donde dicen que van a privatizar todo, digo, como el contexto de las condiciones de posibilidad es un poco desfavorable, sí. Sí, y sobre todo, no nos dejemos engañar con que las empresas no tienen plata, No, y no sé qué. no, sí. En 2001 las empresas quisieron mantener la dolarización de tarifas. Digo, entendamos esto, ¿no? Cuando hablamos de estatización de los recursos y de soberanía energética y del rol del Estado ahí, tiene que ver con esto, con la posibilidad de administrar uno sus propios ingresos, para empezar, y de sobre todo interceder en situaciones como estas en las que vemos que hay gente sin luz hace días, que perjudica la calidad de vida de las personas, sobre todo de las pobres, porque vemos que es un problema estructural que afecta más a pobres que a ricos, y que hay un Estado y hay empresas que están haciendo, bueno, o al menos hasta ayer parecía oídos sordos. Veremos si esta intervención es, ¿cómo se dice?, para la tribuna, Pan y Tribunera. circo. circo, o si efectivamente es una vocación de recuperar el poder y la soberanía sobre la distribución de la energía eléctrica en nuestro país. Bueno, en una parte de nuestro país. Muchas gracias, José Amore, por esta columna. Ay, de nada. Estuvo muy bien, Excelente. estuvo excelente.